respecto a la asignación de recursos económicos. Esta asignación de recursos económicos tiene, tanto a productores como consumidores, generar un determinado bienestar. Pero si se han dado cuenta, siempre vamos a tener problemas económicos, principalmente a la desigualdad que existe en lo que es distribución de riqueza, distribución de recursos naturales, distribución de tierras. Esto va a generar que exista pobreza, es decir, que algunos tengan más que otros, lo que a su vez ocasiona que también el poder adquisitivo sea limitado. Muchos de nosotros queremos tener más poder adquisitivo. No siempre estamos conformes con lo que tenemos. Y otro gran problema económico es que hay acceso restringido a bienes y servicios. Este último punto es el que realmente afecta a todos, porque no solo estamos hablando de bienes, entre comillas, que no son necesarios, sino también de bienes y servicios básicos. Un claro ejemplo de esto es el hecho de que no todos tienen acceso al agua potable. No todos pueden llegar a tener agua potable, ¿sí? Entonces, estos son los problemas económicos que en cierta medida afectan al bienestar que tienen las personas y obviamente los mercados que están constituidos por consumidores y productores buscan un equilibrio. Y ahí se plantea una gran cuestionante que es cuánto cuestan las cosas y cuánto deberían costar. Cuánto cuestan las cosas está referido a todo lo que realmente es un costo. ¿Cuánto nos cuesta producir un determinado producto? ¿Cuánto nos cuesta producir un determinado servicio? Pero está referido a lo que son costos. Y cuánto debieran costar está referido al tema precio, a lo que nos vende. Si un producto vale 5 bolivianos, ¿realmente nos deberían vender a 5 bolivianos? ¿O tendrían que vendernos a un mayor precio? Entonces son detalles que tenemos que buscar que haya un equilibrio. Es por eso que se presentan los excedentes, tanto del consumidor como del productor. El excedente del consumidor está referido a la predisposición a pagar por un determinado bien. En el ejemplo de su libro, nos habla que somos dueños de una grabación inédita. Y existen 4 compradores, John, Paul, George y Ringo, y cada uno está dispuesto a pagar hasta este monto. Si en una subasta tuviésemos que venderlo a 50, tendríamos 4 personas que están dispuestas a pagar a 50. A 70 solamente son 3, a 80 2 y a 100 una. Por lo tanto, el excedente del consumidor es la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por un producto menos la cantidad que efectivamente paga por él. Analicemos qué pasa con el ejemplo anterior. Si nosotros pedimos más de 100 por esa grabación inédita, nadie está dispuesto a comprarnos. Si nos manejamos en un rango de 80 a 100, John, ¿se acuerdan de John, que es el que estaba dispuesto a pagar a 100? Es el que estaría dispuesto a pagar. Si manejamos un rango de 70 a 80, ya son 2 personas, John y Paul, de 50 a 70, 3 y de 50 o menos, 4. Por lo tanto, la cantidad demandada a estos niveles de precio va variando. Es así que se determina esta curva de demanda que parece una grada. Ahora bien, si John llega a comprar a 80, va a tener un excedente de 20. ¿En qué sentido?
Porque John estaba dispuesto a gastar 100, pero si lo compra 80, va a tener aparte del producto 20 bolivianos o 20 dólares más por lo que él ha comprado. A esa diferencia es que se le llama excedente del consumidor. ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar una persona menos lo que realmente paga por ese bien? En este ejemplo en concreto, John estaba dispuesto a pagar hasta 100, pero si lo compra a 80, está obteniendo el producto que quería y está obteniendo un excedente de 20 dólares. Otro ejemplo, si uno de nosotros sale a comprar un pantalón y dice máximo voy a pagar 300 por un pantalón y encuentra uno de 200 en una tienda, le agrada, le gusta, está feliz, está conforme, está obteniendo un excedente de 100 porque esta persona estaba dispuesta a pagar hasta 300, pero ha obtenido lo que ella quería por menos dinero y la diferencia respecto a su presupuesto es lo que se conoce como excedente del consumidor. Volviendo al ejemplo del libro, si se compraba a 70, había la posibilidad de que sean personas que estén dispuestas a pagar, tanto John como Paul. Para John, si compra 70, su excedente es 30 respecto a lo que estaba dispuesto a pagar, y para Paul su excedente es 10. La suma de ambos excedentes, en este caso 30 más 10, es lo que se va a conocer como el excedente del mercado total del consumidor, que va a ser 40. Y así sucesivamente podemos ir determinando los excedentes que se pueden dar respecto al precio en el cual realmente se vende el producto. Si nosotros analizamos de manera detallada, vamos a poder determinar que esta curva se da por una infinitésima forma de grada que podemos ir generando por diferentes niveles de precio. ¿Sí? Más o menos a lo que estoy dibujando, sé que podría ser lo mejor. Pero es así como esta curva de demanda la podemos ir formando. A un determinado precio que está en el punto C, vamos a comprar a una determinada cantidad, que es lo que ya sabemos. ¿No es cierto? Eso ya sabemos. El área formada arriba del punto C entre A, B y C va a ser conocida como excedente del consumidor. Va a ser el área en el cual estábamos dispuestos a pagar quizás una cantidad mayor, pero realmente la estamos comprando al nivel de precio C o precio 1 que está acá en la gráfica. Ahora bien, si existe una variación en el precio, va a haber una mayor cantidad demandada. Del punto C estamos bajando al punto F en la gráfica de la derecha. A este nuevo punto se va a demandar nuevas cantidades que existen, que le vamos a llamar Q sub D. Este excedente del consumidor inicial va a ser adicionalmente sumada al excedente de los consumidores iniciales. Es decir, el consumidor inicial que tenía en el punto C ahora tiene esta nueva área que está generando mayor excedente para el consumidor inicial. Y esta pequeña área entre C, E y F es el excedente del consumidor para los nuevos consumidores que están dispuestos a pagar a un precio menor, lo que significa que haya una mayor cantidad. Es así como se mide el excedente del consumidor. De esta manera vamos a poder determinar cuánto como consumidores obtenemos de beneficio. Al principio habíamos dicho que se trata de obtener bienestar económico y como consumidores
analizamos, mientras menor sea el precio, vamos a obtener mayor excedente, vamos a tener mayor bienestar, ¿sí? Es la misma analogía con el excedente del productor, en este caso. Al principio habíamos hablado sobre lo que eran los presupuestos y la disposición a pagar que teníamos. ¿Se acuerdan? En el excedente del consumidor. En el excedente del productor va a estar referido a los costos y a la disposición a vender. Nuevamente, asumiendo el ejemplo del libro, tenemos a 4 personas que están dispuestas a realizar un determinado trabajo a estos costos. Es decir, en el ejemplo nos dice que yo quiero pintar una determinada habitación de una casa. La vendedora, en este caso la pintora Mari, está dispuesta a realizar cualquier trabajo que esté arriba de $900. Frida arriba de 800, Georgia arriba de 600 y Granma arriba de 500. Entonces, el excedente del productor va a ser la cantidad que recibe el vendedor por un producto menos el costo en que incurre para proporcionar. Analicemos el ejemplo del libro. Si yo pago 900 o más, arriba de 900, estoy cubriendo los costos de las 4 ofertas de pintado. Entonces tengo 4 ofertas que me pueden realizar el trabajo por $900. Si yo digo que solo voy a pagar entre 800 a 900, ya se sale uno de mi lista. Mari ya no está dispuesta porque no cubre los costos. Para ella solo era aceptable a partir de 900. Entonces solo tengo 3 opciones: Frida, Georgia y Gran. Si estoy dispuesto a pagar entre 600 a 800, solo quedan 2 personas que están dispuestas a ofrecer su trabajo. Y si pago de 500 a 600, solo es una persona que está dispuesta a ofrecer su trabajo. Menos de 500, ninguna va a realizar el trabajo. Al mismo estilo que la demanda y el excedente del consumidor, vamos a generar una curva de oferta de manera como si fuese una grada, donde a determinados precios existe determinada cantidad de casas o habitaciones que están dispuestas a pintar. Entre 500 y 600 solo hay una persona que está dispuesta a pintar. Entre 600 y 800 ya son 2 personas que están dispuestas a pintar. Entre 800 y 900 ya son 3. Y arriba de 900 son 4 las que están dispuestas a pintar. ¿Por qué? Porque ellos ya cubren sus costos y consideran que arriba de esos precios van a tener un excedente como producto. Por lo tanto, el excedente del productor del primero que me ofrecía es de 100. Si se acuerdan, Grandma estaba dispuesta a cobrarnos $500 por pintar la casa. Arriba de $500, ella está dispuesta a pintarnos la casa. En este caso, en el gráfico de la izquierda, si yo pago a 600, el excedente de Granma va a ser $100. La diferencia de lo que yo le pago menos lo que ella estaba dispuesta a cobrar. Ya tiene un excedente de 100. Y así sucesivamente, viendo la gráfica de la derecha, podemos determinar lo que sucede si yo estoy dispuesto a pagar hasta 800 por el pintado de esa habitación. Ya va a haber 2 personas donde Granma va a ganar 300, si quieren verlo de esa manera, y Georgia va a ganar 200. Por lo tanto, el total del excedente del productor en el mercado va a ser la suma de ambos, 300 más 200. Y así sucesivamente, dependiendo del precio al cual yo esté dispuesto a pagar y
quiénes están dispuestos a aceptar el trabajo por ese pago que estoy realizando. Entonces, ¿qué mide el excedente del productor? A un determinado nivel de precio, en este caso C, el área respecto a los puntos A, B y C que se forma entre los ejes de precio y la curva de oferta va a ser conocida como el área del excedente del productor. Es decir, en toda esta área el productor va a generar beneficios, va a tener utilidades. ¿Sí? Ahora, por un incremento en la oferta, se puede incrementar el precio. Podemos tener un nuevo precio P sub 2. Este nuevo precio va a definir una nueva cantidad ofertada. Con esta nueva cantidad ofertada vamos a tener el excedente del productor inicial más un excedente adicional que van a obtener los productores que tenían antes el nivel de precio C. Y esta nueva área entre el punto E, F y C va a ser conocida como el excedente del productor para nuevos productores. Para los nuevos que ingresen al mercado, este es su nuevo beneficio. Y para los que ya estaban presentes en el mercado, van a tener mayor beneficio. ¿Sí? Es así como se determinan los excedentes del productor y del consumidor. ¿Cuál es la eficiencia de mercado? Tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor son instrumentos básicos que utilizan los economistas para estudiar el bienestar de los compradores y los vendedores en el mercado. Es decir, estos excedentes nos muestran cuál es el bienestar con el cual se encuentra tanto consumidor y productor, tanto demandantes como oferentes. Por lo tanto, sí o sí vamos a llegar a una evaluación de ese equilibrio de mercado. ¿Qué tan contentos están con su excedente consumidores y productores? Pero ese equilibrio al que vamos a llegar va a estar manejado por lo que Gregory Mankiw le llama el planificador social benevolente, que es una fuerza externa que va a ocasionar que tanto consumidores como productores tengan un bienestar aceptable. Este planificador social benevolente va a ser esa fuerza externa que va a determinar que tanto los que consumimos como los que producimos tengamos un determinado equilibrio. El planificador social benevolente va a estar definido por la siguiente ecuación. El excedente total va a ser igual al excedente del consumidor menos el excedente del productor. El excedente del consumidor habíamos dicho que era el valor para los compradores menos la cantidad real pagada por los compradores. Lo que estaban dispuestos a pagar menos lo que han pagado realmente. El excedente del productor es la cantidad que recibes por los vendedores menos lo que les ha costado a los vendedores. Son las definiciones expuestas en manera de ecuación. Si hacemos un excedente total donde restamos el excedente del consumidor menos el excedente del productor, vamos a tener que valor para los compradores menos cantidad, o perdón, es la suma, no es la resta, menos la cantidad pagada por los compradores más la cantidad recibida por los vendedores menos el costo para los vendedores, podemos anular tanto la cantidad pagada por los compradores, que es lo que tú pagas, menos la cantidad recibida por los vendedores. Es el mismo monto. Esta cantidad que tú pagas por un bien es la misma cantidad que recibe el vendedor por ese bien.
Por lo tanto, si anulamos estos dos términos, si este término se anula con este término, vamos a tener que el planificador social benevolente a través del excedente total va a medir el bienestar de productores y consumidores, va a ser igual al valor para los compradores, lo que estamos dispuestos a pagar, menos lo que cuesta para los vendedores, el costo mínimo para los vendedores. Ese es el excedente total que va a medir la eficiencia del mercado. Este excedente total tendría que ser máximo para valor y mínimo para costos. Pero como ya hemos visto al principio de la clase, es la diferencia de lo que realmente cuánto cuestan las cosas y cuánto deberían costar. Es prácticamente lo mismo que estamos viendo ahora en forma de ecuación. ¿Cuánto pagamos como compradores o estamos dispuestos a pagar menos cuánto realmente cuestan las cosas en el mercado? Esto se va a dar a través del punto de equilibrio que se genera por la intersección de la demanda y la oferta, donde hemos visto que hay un excedente del consumidor respecto al precio de equilibrio y hay un excedente del productor también respecto al precio de equilibrio. Esta suma de excedentes es el excedente total. Esto es lo que busca la economía maximizar, que tanto consumidores como productores tengan excedentes y estos excedentes generen bienestar en el mercado. Si existiese un incremento en los precios, vamos a obtener diferentes valores a determinadas cantidades. Es decir, para un determinado nivel de cantidad y de acuerdo a la curva de oferta vamos a tener un costo para los vendedores, pero esta diferencia es considerada como el valor para los compradores. Por lo tanto, el valor para los compradores va a ser mayor que el costo de los vendedores y genera bienestar. Al otro lado del punto de equilibrio, vamos a tener un costo para los vendedores y el valor menor que le generan a los compradores. Por lo tanto, el valor para los compradores es menor de lo que realmente cuesta a los productores. Por eso es importante tener un punto de equilibrio, porque desde cualquier punto de vista donde no se cruce oferta y demanda, va a generar percepciones equivocadas tanto para compradores como para productores. Unos van a querer comprar a menor precio y otros van a querer vender a mayor precio. Generalmente esta eficiencia del mercado no se da y se presentan fallos de mercado. Por lo tanto, el gobierno debe intervenir y asume políticas económicas, entre las cuales podemos mencionar tema impositivo. Va a imponer impuestos para tratar de llegar a un equilibrio. Va a tratar de tener nuevos tratados respecto a lo que es comercio internacional. Va a tratar de hacer tratados con con países en los cuales tiene bastante comercio. Va a regular los mercados. Va a poner precios límites. Va a controlar el gasto como entidad que es.
no va a tratar de gastar mucho respecto a cómo está su economía. Para estos fallos del mercado que se presentan, generalmente hay dos supuestos que se realizan. Uno, que siempre lo hemos dicho, es el análisis de un mercado competitivo, un supuesto de mercado competitivo. Y el otro es que el resultado del mercado solo va a afectar a compradores y productores, lo cual no es cierto, por eso son supuestos. El resultado del mercado afecta a todos, no solo compradores y productores. Afecta, como normalmente se conoce, como un daño colateral al resto de participantes en una sociedad. Si estamos hablando de un mercado de verduras, el hecho de que a compradores les genere más beneficio va a generar que los productores se vean afectados. Y bajando un poco más respecto a los que son restaurantes, comida rápida, qué sé yo, les va a afectar de la misma manera. Por eso es que para suponer que estos fallos del mercado tienen solución, normalmente se van a hacer estos dos supuestos. El primero lo hemos hecho durante toda la materia. Hemos supuesto que era mercado competitivo. Y el segundo es algo muy cierto. Suponemos que el resultado del mercado solo afecta a compradores y productores de ese mercado que se estudia, pero en realidad afecta a toda la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles son esos factores que ocasionan fallo del mercado? Primero, el poder de mercado, la capacidad para influir en los precios. Muchas veces, para que existan fallos del mercado, hay empresas que tienen este poder de mercado y son capaces para influir en los precios. Un ejemplo que normalmente se da es el tema de la cerveza. El grupo más grande incrementa su precio y todos van a seguir a este grande. Por eso es que tiene poder de mercado esta empresa grande, porque su capacidad para influir en los precios es alta. De la misma manera, existen externalidades, es decir, son efectos secundarios que ocasionan fallo de mercado. Dentro de estas externalidades que podemos mencionar, van a estar las externalidades negativas y las externalidades positivas. Estas externalidades son las que van a modificar el precio de mercado. Las externalidades negativas pueden ser todas aquellas que de manera negativa te afectan a tu precio de mercado. Y las positivas son aquellas que obviamente te van a afectar de manera positiva a tu precio de mercado. Esto sería todo referente a lo que es los mercados del bienestar. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan respecto a este tema antes de entrar a la exposición de sus compañeros? Ok, si no hay dudas, entonces el grupo 4, tema desempleo, que está a cargo de Lucía Fernanda Bazán, Tania Uchani, Valeria Peredo y Alison Zoraide. Por favor, pueden hacernos su presentación. Exponen todos excepto Tania Uchani. Pueden empezar, muchachos. Está bien, ingeniero, enseguida comparto pantalla. Gracias.
Buen día, ingeniero. Buenos días, compañeros. Hoy mi grupo va a hablar sobre el desempleo, que es algo con lo que convivimos a diario. Se sabe que el nivel de desarrollo económico y el nivel de vida varían considerablemente de un país a otro. Un ejemplo muy claro lo podemos ver con los países fronterizos de Estados Unidos y México. Por ejemplo, mientras Estados Unidos, a pesar de toda la crisis que ha sufrido, sigue siendo considerado una potencia mundial, a su lado tenemos a México, que no está a una gran distancia y que este año enfrentará una caída económica de más del 7%, proyectando la pérdida de más de 690,000 empleos. Es por esto que a continuación vamos a analizar el desempleo y ver cómo podemos determinarlo y cuáles son las causas que lo afectan. Siguiente, por favor. Bien, el desempleo tiene muchas maneras de verse, pero a continuación vamos a dar dos definiciones formales. Una se obtiene citando al diccionario de economía Bannock, que considera el desempleo como una situación que existe cuando miembros de la fuerza laboral desean laborar, pero no pueden obtener trabajo. Otra es la del diccionario de Cambridge, en el cual lo define como una situación donde no se cuenta con un trabajo que provee dinero o el número de personas que se encuentran en esta situación. Siguiente, por favor. Bien, vamos a definir qué es el mercado de trabajo. Al igual que ya hemos visto antes, un mercado es una red de compradores y vendedores, es decir, hay demanda. Lo mismo ocurre con el trabajo. En el mercado de trabajo tenemos ofertantes de salarios y demandantes de trabajo. La misma situación se puede dar en el orden inverso. Tenemos personas que ofertan un empleo y personas que solicitan dinero. Esos son los trabajadores. Pero como cualquier otro mercado, el mercado de trabajo está sujeto a imperfecciones, rigideces e intervenciones externas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, el mercado de trabajo, como les decía, está sujeto a imperfecciones. Entre las intervenciones externas que sufre el mercado de trabajo se encuentran el gobierno, las instituciones públicas e incluso los mismos sindicatos de trabajadores. También podemos ver un retraso en la capacidad de los ofertantes de trabajo de obtener el mismo empleo debido a las rigideces del mercado. El mercado laboral, como ya dijimos, tiene oferta y demanda. La demanda de trabajo es el grupo de personas que las empresas están dispuestas a contratar para un determinado nivel de salario. También se entiende como la relación entre la cantidad demandada de horas de trabajo y la tasa de salario real. La demanda de trabajo está sujeta a dos principios, el principio marginal y el principio de rendimientos decrecientes. Siguiente, por favor. El principio marginal nos dice que se aumenta el nivel marginal de una actividad si el beneficio marginal obtenido es mayor al costo marginal y se debe reducir el nivel marginal si ocurre lo contrario. Se entiende por beneficio marginal a la satisfacción que obtiene una persona al consumir una unidad adicional de un bien o servicio. Siguiente, por favor. El principio de rendimientos decrecientes
nos dice que cuando se aumenta la cantidad de dos o más factores involucrados en la producción de un bien, manteniendo los demás factores en valores fijos, como nos dicta el principio de ceteris paribus, se llega a un punto de rendimientos decrecientes, es decir, invertimos más, pero de alguna manera estamos produciendo menos. Siguiente, por favor. A continuación se aprecia la curva de demanda de trabajo, donde podemos observar que dependerá del beneficio marginal y del número de trabajadores. Podemos observar que entre más trabajadores hay disponibles, menor es el salario que se ofrece. Siguiente, por favor. Bien, ahora cuando hablamos de la oferta de trabajo, vemos que la oferta de trabajo está sujeta a que la demanda de trabajo está sujeta a dos efectos, el efecto de producción y el efecto de sustitución de factores. El efecto de producción nos dice que la cantidad demandada de trabajo varía con la cantidad producida. El subir el precio de un producto debido a un aumento de salarios puede provocar en realidad una baja de ventas, es decir, hay menos personas dispuestas a comprar al precio que nosotros estamos exigiendo. El efecto de sustitución de los factores nos dice que no es conveniente reemplazar la mano de obra humana si al final el costo de la maquinaria va a ser superior. Siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar la curva de oferta de trabajo con dos distintos puntos de equilibrio. Un incremento en la oferta de trabajo reduce los salarios y a la vez incrementa el empleo. Siguiente, por favor. La oferta de trabajo también se ve sometida a dos efectos, el efecto de sustitución y el efecto renta. El efecto de sustitución nos dice que cada hora que una persona dedica a un trabajo remunerado, aumenta su capacidad adquisitiva de bienes. En otras palabras, entre más tiempo de ocio tiene una persona, menos son las cosas que puede comprar. El efecto renta nos dice que entre mayor sea una persona, mayor es el tiempo del que dispone, de ocio del que dispone, ya que necesita trabajar menos horas para ganar el mismo sueldo. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañera les explicará las causas y consecuencias del desempleo. Ya, yo les voy a hablar sobre las causas y las consecuencias del desempleo. Eh, Se observan cuatro principales causas por las cuales se sugiere el desempleo. La primera causa está dada por las políticas gubernamentales en favor de quienes están buscando empleo. Cuando el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones excede de cierto margen, entra a funcionar el seguro del desempleo, que es un programa público que, aunque protege la renta de los trabajadores, aumenta la cantidad de desempleo fraccional. La segunda causa está dada por la que una economía siempre tiene algún nivel de paro, que es la legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al de equilibrio,
eleva la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demanda. El exceso de trabajo resultante representa desempleo. La tercera causa es el poder del mercado de sindicatos. Cuando estos consiguen que los sectores sindicalizados unos salarios superiores a los de equilibrio y crea un exceso de trabajo. La cuarta causa es la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los de equilibrio, unos elevados salarios que pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. Siguiente, por favor. Otras causas que generan el desempleo puede ser la implementación de nuevas tecnologías y que desplazan al trabajador, ya que generalmente estos representan un costo menor y una ganancia en la productividad. También se puede observar una insuficiencia de formación de la población económicamente activa. En ocasiones el mercado laboral demanda fuerza de trabajo en áreas para las cuales las personas no están preparadas, como por ejemplo en sociedades en las cuales las tasas de deserción escolar son demasiado altas. También se puede observar un bajo crecimiento económico en contraste con un alto crecimiento en la población económicamente activa, que también lleva a la generación de una brecha entre el número de personas buscando emplearse y el número de posiciones a ocupar. Esto tiene que ver directamente con el ciclo económico. Siguiente, por favor. Ya. Las consecuencias económicas del desempleo. Algunas de las consecuencias económicas son como el paro que provoca más paro. Esto se refiere a que el ciclo de la economía se provoca cuando se tiene altas tasas de paro. Se tiende a aumentar de forma considerable. Por ello, algunos de estos efectos son consecuentes al más puro efecto del efecto dominio. Mayor deuda. Esto se refiere al desempleo y sus altas tasas que hacen que las personas acumulen mayor deuda para poder sacar adelante sus necesidades financieras. Menor consumo. Si las personas no tienen, no podrán consumir como lo hacían anteriormente. Esto reduce el flujo de efectivo de la economía que para funcionar correctamente necesita las entradas y salidas de dinero de forma continua. Más impuestos. Si existen menos trabajadores, el Estado también recibirá menos ingresos, por lo cual aumentará los impuestos para poder seguir manteniendo la misma capacidad financiera que le permita llevar a cabo su actividad. El frenazo o desarrollo. Este es un paro que se centra en un sector concreto, pero también afecta a otros sectores productivos del país, porque el dinero invertido para su desarrollo y crecimiento económico se traslada a solucionar los problemas de las personas en paro. Por ello, como mínimo, reduce la expansión en este ámbito. Como se puede observar en la siguiente gráfica, es una síntesis sobre las causas y consecuencias del desempleo. Siguiente, por favor. Tipos de desempleo. Existen 4 tipos de desempleo básicos. El primer desempleo es el desempleo clásico. Este desempleo se refiere a un nivel de salario real excesivo en relación con la productividad marginal de los trabajadores, lo cual disuade de su contratación.
El desempleo keynesiano es un desempleo resultado de una insuficiencia de la demanda efectiva de bienes y servicios y la productividad adicional que podrán aportar los trabajadores en el desempleo, y esto también disuade a su contratación. El desempleo friccional es un desempleo normal que se puede encontrar en cualquier economía. Esto surge de las fricciones en el proceso de toma de contratos entre trabajadores y empresas. El desempleo estructural es el desempleo originado por las diferencias entre las cualificaciones o localización de la oferta de trabajo y las cualificaciones o localización requeridas por los empleadores de la misma. Después se tienen otros tipos de desempleos, que es el desempleo natural, el desempleo estacional, el desempleo cíclico, el desempleo encubierto, el desempleo institucional, el desempleo oculto, el desempleo voluntario y el desempleo involuntario. Siguiente, por favor. ¿Cómo se mide el desempleo? La tasa del desempleo mide la proporción de personas que buscan trabajo sin income con respecto al total de personas que forman la fuerza laboral. Entonces, la tasa del desempleo se define como la razón entre el número de personas desempleadas y la fuerza laboral. Como se observa en la fórmula, la tasa del desempleo es igual al número de personas desempleadas sobre la fuerza laboral por 100. Estas variaciones de la tasa se obtienen mediante un procedimiento conocido con el nombre de muestreo aleatorio de la población, que se hace con el fin de dividirla en grupos de acuerdo a su situación laboral. La tasa natural de desempleo es la suma de los desempleos friccional y estructural. Representan a la población en búsqueda de trabajo cuyo desempleo no es ni estacional ni cíclico, o sea que se refiere al motivo para no estar empleado que no depende ni de la estacionalidad de su ocupación, oficio o profesión, ni una crisis económica. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sobre el salario mínimo y las diferencias salariales en Bolivia. Al empezar la década de 1980, el salario mínimo fue 40 bolivianos y al finalizar la década llegó a 68 bolivianos. Esto significa que hubo un incremento en el salario mínimo de un 70% con respecto a 1986. En 1987, ya que habían altas tasas se incrementó una nueva moneda, que es el boliviano. Esta que reemplazó al peso boliviano y según la conversión se sabía que un boliviano equivalía a 1.000.000 de pesos bolivianos y un dólar equivalía a 2 bolivianos. En la tabla que se observa, se puede ver el incremento anual, la inflación anual y la equivalencia en dólares. Siguiente, por favor. En la década de 1990, el salario aumentó en un 55% en relación a la anterior gestión. Esto llegó a 120 bolivianos. El salario mínimo a principios de los años, al principio de la década, fue de 77 bolivianos. Y al finalizar esta década fueron de 330 bolivianos. Esto significa que hubo un incremento del salario mínimo de 328.5%. Igual se puede observar en la siguiente tabla el incremento anual, la inflación anual y la equivalencia en dólares
y la normativa bajo las cuales se iba incrementando el sueldo. Siguiente, por favor. En la década de los 2000, Bolivia llegó a los 647 bolivianos. Esto significa que hubo un incremento de un 82.2 en su salario mínimo con respecto al principio de la década. Igual se puede observar en la siguiente tabla el incremento anual, la inflación anual, la equivalencia en dólares y también la equivalencia en euros. Siguiente, por favor. En la década del 2010, a principios de esta década el salario mínimo era de 680 bolivianos y al finalizar la década se incrementó en un 212% en su salario mínimo y Bolivia llegó a los 2.122 bolivianos. Se observa que el crecimiento económico del país respecto a las anteriores décadas, el salario mínimo mensual que ganaba el trabajador boliviano era el más bajo de Sudamérica, por debajo de los $100 mensuales. Y ahora en la actualidad, Bolivia se considera como el país líder de América Latina, ya que se aumentó el salario mínimo real y durante esta década sin haber entrado a elevadas inflaciones y aprovechando el aumento de la demanda de los recursos naturales. Siguiente, por favor. En la década del 2020 no se observó ningún incremento salarial correspondiente. Esto debido a la pandemia mundial que afectó no solamente a Bolivia, sino a la economía mundial. Ahora va a continuar mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de en sí todo lo que abarca el desempleo en Bolivia. La crisis, el desempleo y en general la marcha de la economía se han convertido en la gran preocupación de la mayor parte de los bolivianos. A continuación, realizamos una comparación temporal desde el año 2015 a la gestión actual para ir comparando las tasas de desempleo. En 2015, 2016 y 2017 se observa que la tasa de desempleo no varió demasiado, siendo 4,6, 4,4 y 4,5. La situación en el país entre esos años fue que se crearon la creación de fuentes de empleo, el programa de apoyo al empleo por la PAE, el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la creación de trabajos del sector informal y hubo una reducción significativa de la brecha entre mujeres y hombres desocupados. 3,6% para los hombres y 5,8% para las mujeres en el cuarto trimestre de 2015. En el año 2018, la tasa de desempleo redujo aún más. El 65% del empleo generado pertenecía al sector informal y el 35% al empleo formal. El Estado solo generaba 9,6% y el sector privado el 22%. Si bien disminuyó, la tasa de desempleo fue a costa de un crecimiento del subempleo. Es decir, el empleo se disminuye a costa de sacrificar la calidad del empleo. La gente se ocupa, pero no obtiene beneficios. Trabaja en condiciones precarias y en horarios no convencionales. El subempleo en Bolivia sobre todo se manifestó entre los jóvenes, las mujeres y que tenían nuevos profesionales con alto nivel educativo. Siguiente, por favor. Bueno, en 2019 dividimos la tasa de desempleo en dos etapas, que es a principio de año, que estaba con 4,8%, y a final de año, que aumentó con un 5,8%. Alrededor de 5 de cada 100 habitantes de las ciudades en edad de trabajar en Bolivia se encontraban sin empleo en el último trimestre de 2019. Además que la crisis política afectó enormemente a la economía del país. Bueno, en 2020 la tasa del desempleo hasta julio fue un 11,8%,
la más alta, Bolivia enfrenta el 2020 como su peor año económico en décadas, con una ola de despidos de trabajadores y el cierre o la reducción de empresas como resultado de la pandemia de COVID. Más del 90% de compañías tienen altas deudas con los proveedores. Este es el balance de 3 meses, marzo, abril y mayo, de paralización en la producción por la cuarentena rígida. Los altibajos de junio, julio, ya que los conflictos sociales y muchos de los bolivianos que paralizaron sus actividades intentaron generar ingresos con la venta de productos alimenticios, de bioseguridad y limpieza, los únicos autorizados en la cuarentena hasta que se flexibilizó la medida. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la búsqueda de empleo. En un contexto general, en la búsqueda de empleo se debe considerar algunas técnicas como el currículum vitae, que es un documento en el que se indican los datos significativos sobre formación, experiencias y situación respecto al perfil profesional. Y la carta de presentación, considerada una tarjeta de visita que posibilita el acceso a un empleo o un trabajo. Para la búsqueda de empleo se toma en cuenta los siguientes medios. Los métodos tradicionales, que son oficinas de empleo, centros juveniles, radio, TV. La búsqueda en la red, que tiene algunas ventajas o inconvenientes, que nos ofrecen recursos extras, que nos ofrecen diferentes opciones. Y nuevos yacimientos de empleo, que son servicios de la vida cotidiana, servicios de mejora de vida, servicios de ocio, etc. Siguiente, por favor. La situación de la búsqueda de empleo en Bolivia. En Bolivia toma casi 7 meses en promedio encontrar trabajo. Si consideramos que en otros países de la región el tiempo tomado es en Colombia 6 meses, en Perú y Chile 3 meses y en México 3,2 meses aproximadamente. Siguiente, por favor. La búsqueda de empleo en base a las 3 regiones metropolitanas del eje central de Bolivia, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, es la siguiente. La Paz, donde supuestamente hay un gran movimiento, es la región metropolitana en la que se tarda más en conseguir un empleo, de 8,5 meses aproximadamente, seguida de Cochabamba con 6,4 y de Santa Cruz con 4,8. Siguiente, por favor. Según el género, los hombres tienen que esperar más tiempo que las mujeres en lograr un puesto laboral, de 7,3 meses contra 5,8 meses. Según la edad, son los jóvenes de entre 18 y 25 quienes consiguen empleo con mayor velocidad, 3,4 meses aproximadamente, mientras que los mayores de 36 años son los que demoran más, con un 7,7. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiendo con, según la educación en sí no es considerada un requisito para lograr un trabajo inmediato. Quienes acabaron la primaria demoran menos de 6 meses en conseguir empleo, mientras que los que hicieron cursos superiores se toman hasta 7,1 meses y los que llegaron al nivel secundario, 6 meses y medio. De acuerdo a los ingresos, los que tienen ingresos más altos son quienes demoran más de 6 meses aproximadamente, mientras que los que obtienen ingresos bajos tardan 6 meses y medio. Siguiente. Bueno, según el tipo de empleador, se debe considerar que la condición ética también afecta, ya que los considerados no indígenas demoran menos tiempo que los indígenas, 6 meses contra 7,4. Un trabajo informal toma más tiempo que uno informal, 7,7 contra 6,4 meses respectivamente. Los tiempos en conseguir empleo en Bolivia, como se vio, son demasiado largos en relación a otros países, y cuanto mejor sea la condición laboral, empleo formal, ingresos altos o con demanda de estudios, mayor es el tiempo que toma encontrar trabajo. Siguiente, por favor.
Bueno, como curiosidades, encontramos que los programas de acción de la OIT. La Organización del Trabajo OIT, que es la agencia de las Naciones Unidas especializada en el mundo de trabajo, desarrolló a principios de este año un programa de acción 2020-2021 que ayuda en la creación o renovación de oportunidades de empleo en el territorio boliviano. Siguiente, por favor. Una de estas acciones fue promover las bases para el desarrollo productivo con la mirada puesta en el futuro del trabajo, siendo la minería y la industria manufacturera sectores especialmente relevantes para el desarrollo productivo y el mercado laboral boliviano, contribuyendo en 16% y 12% al Producto Interno Bruto. Siguiente, por favor. Otra de las acciones es generando desarrollo empresarial productivo con un empleo decente. Esto se refiere a promover la mejora de la vinculación de micro, pequeñas y medianas empresas bolivianas en los mercados internacionales y el aumento de los incentivos para formalizarse, además de ampliar las oportunidades de trabajo decente en el sector rural, mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor de café, cacao, quinoa y el sector turístico. Otra de las acciones es fortaleciendo a los actores del mundo del trabajo para promover una agenda de trabajo decente. Con esto se refiere a brindar apoyo a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a llevar adelante varias iniciativas para mejorar sus sistemas de gobernanza y fortalecer su representatividad a través del incremento de afiliados a nivel general. Siguiente, por favor. Por última acción, se tiene reduciendo las vulnerabilidades y las desigualdades de género en el mercado laboral. Se promoverá el diálogo social para la generación de una política pública que mejore la gobernanza y desempeño del sistema de protección social, la ampliación de la cobertura, la calidad de las prestaciones y la sostenibilidad de los subsistemas, en beneficio de las mujeres trabajadoras en situación de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la influencia de los sindicatos en el desempleo. Primero se debe definir o recordar que un sindicato es la unión libre de personas que ejercen la misma profesión o oficio que se constituyen con carácter permanente con el objetivo de defender intereses profesionales de sus integrantes o para mejorar sus condiciones económicas y sociales. Entonces, la relación del desempleo y los sindicatos. El proceso por el cual los sindicatos y las empresas acuerdan los términos del empleo se denomina de negociación colectiva. Un sindicato generalmente negocia con una empresa para solicitar salarios más altos, mejores prestaciones y condiciones laborales de los que la empresa ofrece en ausencia de un sindicato. Ahora, cuando los sindicatos incrementan los salarios por encima del nivel que prevalecería en mercados competitivos, reducen la cantidad demandada de trabajo. Así que hacen que algunos trabajadores queden desempleados y reducen los salarios en el resto de la economía. Asimismo, la distribución resultante del trabajo es ineficiente, como desigual. Es ineficiente debido a que los altos salarios del sindicato reducen el empleo por debajo del nivel eficiente y competitivo en las empresas sindicalizadas. Y es desigual debido a que los trabajadores que no están sindicalizados se benefician a costa de otros. Siguiente, por favor. Bueno, sindicatos en Bolivia. Existen dos confederaciones de representación nacional que son parte de los movimientos sociales. La primera es la Confederación de Gremiales de Bolivia. Representa a todos los gremiales que mueven capitales elevados y se especializan en la venta de aparatos electrónicos y de electrodomésticos, la línea blanca, por así decirlo. Uno de los objetivos centrales de esta confederación es lograr una modificación del código tributario en pos de no emitir facturas y de esa manera beneficiarse con un tratamiento preferencial, inicialmente diseñado para los pequeños y los medianos comerciantes. La segunda es la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes, Minoristas y Vivanderos de Bolivia, que representa a la mayoría de los trabajadores gremiales, que son los que trabajan con menores niveles de capital y con intereses que incluyen mantener los derechos de establecer un puesto de venta, limitar las multas y las clausuras por parte del gobierno municipal y asegurarse de mantener un trato preferencial respecto a las recaudaciones impositivas. El poder político de facto ejercido por estas confederaciones es muy significativo.
y su participación e incidencia va más allá de las actividades estrictamente relacionadas al gremio, debido al uso de influencias y participación en procesos de corrupción, lo que en sí ponen primero sus intereses personales, dejando de lado los intereses del sindicato, lo que generaría un desempleo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a los del grupo, quienes tienen preguntas, dudas que quieran realizar. Ok, si no hay preguntas ni dudas, muchas gracias por la última parte de la exposición. Nos han mostrado datos que son muy veraces, reales de lo que ha estado pasando respecto a la inflación, a la tasa de desempleo, eh, cómo ha ido cambiando la denominación del dinero. Pregunten a sus papás en el 82 al 85, la hiperinflación, lo que ha ocasionado que dejemos de utilizar el peso boliviano y pasemos a utilizar lo que se llama ahora y lo que conocemos como el boliviano. Es también interesante el análisis que hacen respecto a cómo se ha incrementado el salario mínimo que teníamos en Bolivia y cómo en los últimos años principalmente ha dado ese salto de ser uno de los países con el menor salario mínimo a estar entre el tercer o cuarto lugar, si no me equivoco, a nivel Latinoamérica. Respecto a la forma de combatir el desempleo, y siempre se los he dicho, ustedes tienen que tener la suficiente capacidad cuando sean profesionales de ser sus propios jefes, de ser quienes generen sus fuentes laborales. No entren ni ingresen a engrosar esa lista de estadísticas que realmente son preocupantes, ¿no? Porque aparentemente este año, y de acuerdo al análisis que ha hecho si no me equivoco, es CELARI, el CEDLA, la Confederación de Empresarios Privados y todo lo demás, se estima que vamos a cerrar un 2020 con una tasa de desempleo cercana al 20%, que es alta, la verdad es alta y es preocupante. Y adicional a eso, se estima que la inflación este año esté por debajo del 3%, muy cercana a lo que se conoce como deflación, que vamos a ver mañana. Entonces son números preocupantes que de alguna manera ustedes como futuros profesionales y cuando entren al mercado laboral tienen que tomar medidas para poder revertir estos indicadores. ¿Sí? Muchas gracias a los miembros del grupo. Ya les puse en el chat la evaluación que pueden realizar a sus compañeros y como siempre les digo a los del grupo, pásenme su evaluación de cada uno de los miembros del equipo directamente por mensaje privado. Participen por favor en la evaluación al grupo. Estoy notando que solo hay cerca de un 60% de los que evalúan respecto a la cantidad de asistentes. Traten en lo posible de evaluar a sus compañeros. Es un buen ejercicio que tienen que practicar. Actualmente son 20 que se encuentran en sala. ¿Hay alguien que conozca de algún permiso? ¿Alguien que haya solicitado? Estaría faltando una persona a clase. Ok, si no hay nada más, el día de mañana terminamos con el último capítulo de lo que es la materia, que son los conceptos macroeconómicos y también con la exposición del último grupo sobre disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. Muchas gracias a todos, que estén bien, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta Inge. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.
Hola, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, que estén bien.